amigos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video del Ariocino. Pues el día de hoy por acá nos encontramos en Misco Viejo. Por acá estamos cocinando. ¿No trajiste? Bien. Ahí está Cindy, está preparando el caldazo. Hoy vamos a disfrutar de un rico caldazo de gallina criolla, ¿verdad? Pues ven nada más cómo cocina Cindy. Ya solo le falta la sopa, sobre un consomé y otros ingredientes. Y no solo nos quedamos con las ganas de comer. Cuidado. Bien, ahí tenemos otros paisanos, otros amigos que están conviviendo con la familia también. Pues ahorita estamos cocinando, más al ratito solo terminamos de comer. Vamos a ir a dar una vuelta por ahí en las ruinas a conocer este bello lugar de Misco Viejo, ¿verdad? Ahí dice bienvenidos a Chua Nimabaj, Misco Viejo, dice. En idioma quiché, Chua Nimabaj. Y en español se dice Misco Viejo. Muy bien, amigos, así que saludos para todos ustedes. Los invito a que se suscriban a mi canal como El Ariocino para más videos, para conocer más lugares. ¿Qué quieren, tía? Muy bien, pues por acá nos acompaña Nelson y Fernando Casas, pues ahí vienen caminando por unas granizadas. ¿Granizadas? ¿Aquí están? ¿De qué? Muy bien, pues por acá nuestro amigo nos invitó. Una granizada es bien riquísimo. Ahí está Kimberly. Hola. Muy bien, amigos, pues por acá está Cindy, Nelson y nuestro amigo Fernando de Casas, ¿verdad? Nos acompaña en esta tarde, ¿verdad? Pues venimos a dar un paseo por acá, por las ruinas de Misco Viejo. Pues él es de Alemania, ¿verdad? Pues le gusta conocer lo que es nuestro pueblo, nuestro país de Guatemala, ¿verdad? También. Muy grande. No me mires. Muy bien. Pues ya casi se va a cocer la comida. Ahorita vamos a disfrutar de un rico caldazo de caldo de criolla, ¿verdad? Sí. Se quedaron bien chiquitas todavía. Él tiene familia y toma alcohol. ¿Por qué? ¿Quién? Shailene. Ah, es muy triste, eso no entiendo. ¿Por qué? Son 5 de la familia. El padre de la nena, ella, ya, se embriaga todos los días al igual que Margarita. Es un vicio. Es un vicio. Ya, se dice más psicológico. No, es como heroína, cuando el cuerpo necesita más drogas. Alcohol no, es diferente, es de cabeza. Sí. Mi tío murió también de alcoholismo. ¿Por qué? Es muy triste, es sordomudo. En la guerra tiene enfermo de orejas.
grita todos los días. No hay doctores en la guerra. Entonces todo no escucha nada, porque destruyen ¿cómo se llama? Las orejas. No escucha nada más. Después, entonces él no habla. En todo el mundo. Por eso es muy triste. Mucho alcohol. Murió. Igual papá de... Él tiene familia, tiene muchas personas. Sí. ¿Por qué? 5 de la familia. Sí, claro, 5 de la familia. Y ¿Sí? tomaba tanto, se embriagó y ya luego, cuando lo encontraron ya estaba muerto. ¿Quién es, papá? La Margarita, eso yo entiendo por qué ella toma alcohol. Es muy triste, mira, él no tiene, es solo, ¿verdad? No tiene una persona para hablar, ninguna persona. ¿Y cómo te parece el pueblo de Joyabá? Bonito, bien. Bonito. Sí, Sí. muy amable. Aquí hay diferentes culturas. Ajá. También las niñas también conocen las niñas. Ajá, son aretes. Ajá. ¿Ella también? No, ella ya no tiene. No le hice con... Es que eso se le hace cuando tiene un día de nacido. Ajá. Okay. Y a mí me da pena porque es... no quise. ¿Y tú ella tampoco? ¿No tiene niña? ¿La Shelly? Shelly, ¿No tiene? con arete. ¿No? ¿No? No. Ah, bien, dice. Tiene, pero no tiene, pues ahorita. Ah, ok. Ajá. Okay. Muy bien, amigos, así que ya vamos a comer, porque ya es tarde. Así que saluditos para todos, gracias por llegar hasta el final del video. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nilson, ¿ya tienes hambre? Demasiado. Desde qué rato. Ahorita ya vamos a comer. Una sopita de gallina, muchachos. Los que no han Muy bien, probado amigos, esto, así que nos necesitan vemos prueben. hasta el próximo video. Muchas bendiciones para todos. ¿A dónde?